Como comentamos en el capítulo anterior, la inflación está subiendo y hemos hablado de que la inflación que se está produciendo es una inflación de oferta. Sin embargo, los bancos centrales, empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya han subido los tipos de interés y han anunciado más subidas de tipos de interés. Y el Banco Central Europeo va detrás de la Fed en el sentido de que también va a incrementar los tipos de interés. Como comentábamos en el episodio anterior, en estos casos, en los casos de inflación de oferta, las subidas de tipos de interés, la bajada de oferta monetaria, en suma, lo que llamamos política monetaria restrictiva, no necesariamente tiene efectos positivos y no necesariamente controla la inflación. Sin embargo, la Reserva Federal está subiendo los tipos de una forma importante. Digamos en cualquier caso que venimos de una época de tipos bajos e incluso negativos, por lo tanto, a los tipos de interés a los que nos vamos a situar, incluso con las subidas, son tipos de interés normales en una economía normalizada. Lo que sucede es que no estamos en una economía normalizada, pero los tipos de interés a los que se prevé que pueda llegar los Estados Unidos o la zona euro van a ser tipos de interés muy razonables en cualquier otro momento del tiempo. Lo que sucede es que partiendo de tipos de interés negativos o cero, cualquier incremento es muy grande. La Reserva Federal tiene un mandato en Estados Unidos diferente al que tiene el Banco Central Europeo. La Reserva Federal trata de proteger el empleo. En Estados Unidos la situación es casi de pleno empleo. Quiere decir que prácticamente todo el mundo que quiere trabajar tiene trabajo. Entonces, estas situaciones de inflación de costes repercute, por una parte, en los precios, pero también repercute en los salarios, porque al final los trabajadores exigen aumentos de salarios en consonancia con lo que es la inflación, y eso se está notando ya en Estados Unidos, en que los salarios se están incrementando de una forma relevante. No está sucediendo todavía en Europa, pero sí en Estados Unidos. Si los salarios suben, ese pleno empleo va a caer, es decir, si los salarios suben, si el salario es más caro, si el factor trabajo se encarece, lo que resulta es que habrá menos oferta de trabajo. Las empresas no van a querer contratar a tantas personas porque les sale caro. Con lo cual, la Reserva Federal, ¿qué es lo que está haciendo? Está aplicando una medida para tratar de controlar el que no suban los salarios y se pueda mantener esa situación de pleno empleo. Europa no tiene ese mandato. El Banco Central Europeo, el mandato que tiene es que la inflación esté en el entorno del 2%. Obviamente ahora, estando en el 8%, está muy lejos de eso. Pero, como ya comentamos, la subida de tipos de interés no va a afectar seguramente a una reducción notable o relevante de la inflación. ¿Por qué lo hace entonces el Banco Central Europeo? Fundamentalmente lo hace por una cuestión, que es que si el tipo de interés sube en Estados Unidos, eso hace que el dólar se revalorice. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a tener más dólares, porque el tipo de interés que le dan por tener un dólar es más alto que el que le dan por tener un euro. Por lo tanto, el dólar se revaloriza. Y eso lo que acaba haciendo es que todo lo que compramos en dólares, que es obviamente la moneda internacional por excelencia, automáticamente es más caro. Entonces, para mantener un poco la relación entre el dólar y el euro, el Banco Central Europeo se ve obligado a subir un poquito los tipos de interés. En cualquier caso, las subidas no son importantes, no son relevantes en valor absoluto, pero sí cualitativamente tienen un impacto y una importancia notable. Y además puede generar una derivada adicional, que es el impacto sobre las deudas que tienen los estados. Eso es lo que llamamos la prima de riesgo. La prima de riesgo es el tipo de interés que un estado tiene que pagar por su deuda. El Banco Central Europeo ha acordado un mecanismo para
reducir el impacto que puede tener la subida del tipo de interés en las primas de riesgo de los distintos países, porque eso ya vimos en la gran recesión que fue terrible, sobre todo para los países del sur de Europa, España entre ellos. Habiendo tomado esas medidas que van a permitir suavizar el impacto en la prima de riesgo, probablemente esta subida de tipo de interés no tenga ese coste inmediato en cuanto a prima de riesgo, pero sí puede tener un impacto en los gastos del Estado, porque el interés que va a tener que pagar de la deuda que tiene, que en el caso de España es cercana a 1,5 billones de euros, esa deuda, si hay que pagar un tipo de interés más alto por ella, evidentemente nos supone un empobrecimiento general del país. Eso es lo que está sucediendo. El efecto que tiene sobre la población tanto la inflación como los tipos de interés es un efecto de empobrecimiento. La inflación, porque las cosas son más caras y si no suben los salarios al mismo ritmo, realmente tenemos menos capacidad de compra, y los tipos de interés tienen que ver sobre todo en los préstamos que ya tenemos, que en España generalmente son las hipotecas y que van a subir. No obstante, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que pensar, no es tanto que nos va a costar más la hipoteca, sino pensar que la hipoteca ha sido gratis prácticamente durante unos años y que ahora vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio, que es pagar algo por la hipoteca. Hasta ahora el dinero ha sido gratis. Ahora el dinero deja de ser gratis. Es como si hubiéramos aprovechado una oferta de telefonía o de un canal de televisión o de un gimnasio, de que los primeros meses o los primeros años es gratis y luego tienes que pagar una cantidad. Eso es lo que sucede. Y en cualquier caso, la inflación, cuando la guerra, esperemos que más pronto que tarde termine, la inflación volverá a unos niveles más razonables, porque no hay causas objetivas en la economía para que la inflación siga tan alta.